Muy atento a lo que te voy a enseñar en 30 segundos. Si te gusta, te quedas y si no, pasa del vídeo. Seguro que alguna vez conduciendo has tenido un problema y te has llevado la culpa sin tenerla y además sin poder demostrarla. Pues bien, hoy te traigo la solución. Por cierto, al final del vídeo te enseño cómo quitar tus viejos y poco potentes altavoces que trae tu coche y colocar y adaptar uno de doble vía muy potente. Y es esto. Una cámara de grabación que en el momento que arrancas tu coche automáticamente se activa. Además, te voy a dar mis 3 razones por las que yo instalaría un equipo de este tipo en mi coche. Ahora sí, comenzamos. 1. Lo instalas tú solo en 15 minutos, pero si quieres una instalación perfecta, como vas a ver en este vídeo, en 2 horas aproximadamente tienes todo el equipo instalado. 2. Además de la grabación continua de las cámaras, tienes CarPlay, Android Auto y todo lo que te ofrece tu móvil en una pantalla de 7 pulgadas con gran ángulo de visión. Y 3. El precio. Es ridículo. Por toda la seguridad que te da y todo lo que te ofrece este equipo. Este que estás viendo lo puedes comprar por separado, los altavoces por un lado y el resto del equipo por otro. Este equipo viene súper completo. Además de las cámaras de grabación automáticas, viene con un mando Bluetooth para que lo puedas conectar desde el volante y un cargador ultra rápido, que además de alimentar el equipo, te ofrece un cable jack para conectar a los altavoces del coche o a cualquier speaker externo y además otro USB para poder conectar, por ejemplo, un MP3. Bueno, mirad, ahora voy a hacer aquí todas las conexiones para que tú la veas y seguidamente nos vamos al coche y empezamos. Mirad, la pantalla por aquí detrás lleva el cable de conexión y el cable de salida para las cámaras, que es este. Tenemos la delantera y la trasera, cámara delantera y cámara trasera. Todas ellas van definidas en sus puntas con unas letras y es imposible equivocarnos. Letra E con letra E. Apretamos y conectado. Letra G con letra G. Y conectamos. Ya tendríamos nuestro circuito conectado. Ahora lo único que nos queda es conectar corriente. Para ello apagamos voltaje, hacemos giro hasta que encaja. Una vez que encaja ya está conectado. Enciende y se pone en modo operativo. Ahí la tenéis. Y ya tendríamos nuestras cámaras conectadas. Como veis, esto es todo la conexión que tenemos que hacer. Se hace en 5 minutos. Si queréis hacerla en el coche igual, pues ya sabéis que es igual de rápido, pero nosotros la vamos a hacer bien ocultando todos los cables. Y ahora sí, empezamos el montaje en nuestro coche. Bueno, pues como veis ya tengo todos los cables preparados. Bien, para ello tendremos que desmontar esto y tendré que ubicar el cable atravesando todo lo que es el salpicadero del coche. Bueno, mirad, para el tema de la alimentación de la pantalla, al final he tenido que tomar la opción de tirar por el lado izquierdo, porque por el lado derecho no me daba la vuelta para poder llegar a aquella zona. Así que ahora os voy a enseñar cómo he introducido el cable por aquí y lo he sacado por aquí. Pues mirad, he introducido el cable por un lado y por aquí lo he podido sacarlo por aquí por este lado y quitarle toda esta cantonera. Ahora de esta manera lo voy a poder introducir por allí. Ahora a continuación voy a meter también la cámara superior, la voy a cablear por aquí, la voy a llevar para abajo, ¿vale? Y la voy a llevar por aquel lado hacia lo que es la pantalla. Y la trasera haré lo mismo, lo cablearé por allí y lo bajaré por este lado de las puertas, por aquí abajo, que me resulta mucho más fácil. Bien, y ahora ha llegado el momento de colocar nuestra cámara delantera. La vamos a colocar aquí en la parte negra para que no se vea el adhesivo y la vamos a centrar lo más posible. Vale, como este cable también tiene algo de longitud, lo escondemos por aquí arriba y hacemos la conexión. Y después el resto del cable ya lo vamos escondiendo en la columna. Y el sobrante del cable, como estáis viendo, es muy fácil de ocultar. Luego ya, una vez que lo pongamos ya bien del todo, la tapa lo tapará automáticamente y ya quedará el cable oculto. Ahora, con el segundo cable, que es el de la cámara trasera, hacemos exactamente lo mismo. Bueno, mirad, al final he calculado la posición aproximada que puede estar la pantalla en el coche y he hecho la unión. Y lo que he hecho ha sido grapearlo todo. Así que, ahora sí, vamos a colocarlo. Bueno, y como veis estaría la conexión totalmente terminada. Vamos a poner la tapa, cubrimos esto y listo. Bien, una vez que ya tenemos la cámara delantera bien puesta por aquí por su lado, vamos a poner el cable de la cámara trasera. Como veis, este lo voy a ocultar por aquí. Esta goma se quita muy fácilmente tirando y en el hueco que nos va dejando vamos introduciendo el cable. De esta manera lo ocultamos.
Una vez que ya lo tenemos pasado a la parte trasera y lo tenemos bien metido por aquí, colocamos la goma inferior de la puerta. Y ya nuestro cable queda totalmente oculto desde la parte delantera, toda la puerta del conductor hacia la puerta trasera. Y aquí os dejo una imagen de cómo he llevado el cable desde este punto a este otro. Ahora, a través de la puerta del maletero colocamos nuestra cámara trasera. Bueno chicos, pues ya tenemos prácticamente la instalación terminada, ya tenemos nuestra cámara instalada y conectada, ¿vale? La trasera. Ahora lo último que queda es conectar el cable de la marcha atrás, este va a la bombilla trasera, esto lo he desmontado de este piloto y como veis, estos son las dos luces de tanto de freno y de posición y esta la luz de marcha atrás. Pues bien, nosotros vamos a conectarlo al positivo, que estaremos haciendo ahí una soldadura y ya tendríamos conectado nuestro cable a la bombilla de marcha atrás. Y por supuesto, el cable jack también lo he podido ocultar y aparece por aquí. Y ahora sí tendríamos nuestro equipo totalmente instalado y ahora te voy a dejar unas imágenes para que veas cómo funciona. La verdad que el sistema automático que tiene de marcha atrás es fantástico. Y aquí, más de cerca, te enseño todo lo que te ofrece esta pantalla. Aparte de su menú principal, con el menú CarPlay ya sabes que dispones de GPS, todas las radios del mundo, tu playlist y por supuesto puedes navegar por YouTube. Todo esto controlado por Bluetooth desde el mando que tienes al volante. Y como estás viendo, en esta instalación queda todo oculto. Bueno chicos, y ahora aquí te paro el vídeo por un motivo. Mirad, este vídeo tiene dos partes. Una, la que acabas de ver, que es la instalación de toda la pantalla y cómo funciona, las cámaras incluidas. Y dos, la instalación de estos altavoces que vienen ahora a continuación. Bien, si para ti ya ha terminado el vídeo, pues nada, encantado de verte ahí. Ya sabes que aquí abajo tiene un botoncito que si te suscribes me hace muy feliz y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Pero si estás interesado en ver cómo quitamos unos altavoces que vienen de fábrica, malísimos, y colocamos estos de doble vía muy potentes y cómo los adaptamos, pues nada, quédate porque dura muy pocos minutos y la edición ya está terminada para ti. Ahora sí, continuamos.